La genética es la ciencia que define y analiza la herencia o la constancia y cambio de las funciones fisiológicas que constituyen las propiedades de los organismos. La unidad de la herencia es el gen, segmento de ADN que contiene en su secuencia de nucleótidos información para una propiedad bioquímica o fisiológica específica. La genética bacteriana es el estudio de los mecanismos por los que los caracteres genotípicos de la bacteria pasan a otras. La genética microbiana tradicional se apoya en gran parte en la observación del crecimiento microbiano. El avance en el conocimiento de genética bacteriana ha proporcionado herramientas muy importantes en el desarrollo tecnológico para diagnóstico de enfermedades infecciosas y adelantos en el conocimiento de patogenia de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Las características del material genético de las bacterias y la plasticidad para modificarlo hacen que estos microorganismos puedan adaptarse, vivir como comensales y ser microorganismos oportunistas. La recombinación genética es el proceso mediante el cual los elementos genéticos contenidos en el genoma de diferentes individuos se combinan. Esto permite que el individuo origine alguna nueva función que pueda dar como resultado una adaptación a los cambios en el medio ambiente. A diferencia de los eucariotas, donde la recombinación genética ocurre en asociación a la reproducción sexual, en los procariotas comprende una serie de mecanismos independientes del evento de reproducción celular. En el caso de las bacterias, son tres los procesos conocidos: transformación, transducción y conjugación. La transformación es el proceso por el cual ciertas bacterias son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente de otras bacterias que está libre en el medio. Se dice que las bacterias que captan el ADN son competentes. La capacidad de captar el ADN exógeno, conservarlo en forma estable e interaccionar con él se denomina competencia. Existen tres tipos de transformación. Puede ser homóloga, en la cual la transferencia o transformación de material genético se da entre bacterias de la misma especie. Heteróloga, en la cual transferencia o transformación del material genético es entre especies diferentes. U horizontal, en la cual la transformación heteróloga ocurre en ambientes naturales. En este ejemplo, el ADN exógeno confiere a la bacteria resistencia a la ampicilina. El proceso implica la transferencia de ADN desnudo a una célula receptora en el primer paso. El ADN del donante bicatenario se une al receptor específico en la superficie de una célula competente. Una cadena se hidroliza, la otra ingresa y se puede aparear con una región homóloga, entrecruzar y recombinar con el ADN bacteriano de la bacteria receptora. El ADN monocatenario restante se degrada por acción de enzimas bacterianas. Si hay alguna diferencia entre las secuencias de nucleótidos del donante y receptor, un sistema de reparación elimina la cadena del donante o receptor y la reemplaza por la secuencia complementaria. Dado que cualquiera de las cadenas puede repararse, algunas células tienen el nuevo ADN donante y otras tienen la secuencia de ADN original. La transducción es la transferencia de ADN de una bacteria a otra por intermedio de un bacteriófago. Existen dos formas de transducción, la especializada y la generalizada. Un segmento de ADN es transportado de una célula bacteriana a otra por un virus bacteriano llamado bacteriófago. El fago se une a la célula bacteriana e inyecta su ácido nucleico en la célula huésped. Se produce una enzima fago que descompone el ADN del huésped en fragmentos más pequeños. El ADN del fago se replica y se producen proteínas de la cubierta del fago. Durante la formación de las partículas de fago maduras, unas pocas cabezas del fago pueden rodear fragmentos de ADN bacteriano en lugar de ADN de fago. La partícula de fago que transporta el ADN bacteriano infecta otras células, transfiriendo el ADN bacteriano a la nueva célula. Cuando el ADN bacteriano se introduce a la nueva célula huésped, puede integrarse en el cromosoma bacteriano, transfiriendo genes al receptor. Esta célula luego se multiplica y transporta nuevo material genético. La transducción especializada implica la transferencia de solo unos pocos genes específicos de una célula bacteriana a otra por medio de un fago. El fago lambda que infecta a E. coli es un ejemplo de esto. Cuando el fago lambda infecta a E. coli, el ADN del fago ingresa a la célula y luego se integra en un sitio específico en el cromosoma del huésped. Cuando se induce un cultivo de E. coli que lleva el fago lambda, se producen partículas de fago. En raras ocasiones, un fragmento de ADN bacteriano cerca del sitio específico de inserción permanece unido al ADN del fago y queda un fragmento de ADN del fago. Los fagos que se desarrollan son defectuosos porque no transportan el genoma completo del fago, pero aún pueden infectar a otras células. El fago defectuoso puede unirse a otra célula bacteriana y se puede inyectar al ADN.
conjugación, en contraste con la transformación y la transducción, la conjugación involucra contacto entre dos células. En la conjugación, dos células de diferentes tipos de apareamiento entran en contacto y el material genético se transfiere de una a la otra. En esta micrografía se ven las bacterias E. coli en conjugación. Las bacterias se conectan mediante un pelo sexual, pero se estimulan por el contacto. Las células se acercan y forman un puente de conjugación entre células donadora y receptora. La célula donadora se le llama célula F+. Es la que tiene el ADN y puede transmitirse a la célula receptora, la célula F negativo. En el primer paso vemos como la célula F positiva, que es la donadora, produce el pelo sexual. En el paso 2 vemos como el pelo sexual se desarrolla en el puente de conjugación y en el paso 3 una sola cadena de ADN del plásmido F se transfiere a la célula F negativo. Entonces el ADN se replica y ambas células bacteriales contienen ahora el plásmido F de doble cadena. La célula F negativo se convierte en una célula F positivo. Plásmidos. La mayoría de procariotas tienen un solo cromosoma, pero muchos contienen también uno o más círculos pequeños de ADN, diferente al cromosoma, que se llaman plásmidos. Los plásmidos normalmente contienen genes que confieren propiedades especiales a la célula en lugar de genes esenciales y necesarios en cual sean las condiciones de crecimiento. Prácticamente todos los plásmidos conocidos son de ADN bicatenario. Los plásmidos típicos son moléculas de ADN circular de doble cadena, con menos del 5% del tamaño a los cromosomas. La mayoría están súper enrollados, que es la forma más compacta que adopta el ADN en el interior de la célula. El número de plásmidos puede variar dependiendo del tipo, desde una sola copia hasta varios cientos por célula. Otra forma de clasificar los plásmidos es por su función, y hay 5 clases principales. Plásmidos de fertilidad también son conocidos como factor F, los cuales contienen transgenes que son capaces de conjugarse. Desempeñan un importante papel en la conjugación de la E. coli. Plásmidos de resistencia son conocidos como factor R. Otorgan resistencia a ciertos antibióticos a los huéspedes. Contienen de manera singular genes que codifican enzimas capaces de destruir o modificar antibióticos. También son aquellos que pueden enfrentar acción de un veneno y un antibiótico. Colplásmidos contienen genes que codifican proteínas conocidas como colicinas, que están dirigidas contra la E. coli. Plásmidos degradativos, los cuales habilitan la digestión de sustancias inusuales como tolueno o ácido salicílico. Plásmidos virulentos, los cuales convierten la bacteria en un agente patógeno. Son capaces de producir 2 tipos de toxinas, una toxina termolábil y una toxina termoestable. Gracias por su atención.